Bendito sea el Señor Jesús. Damos gracias, hermanos, a este tiempo, un tiempo, hermanos, de palabra del Señor. Saludamos, hermanos, a toda la sintonía, todas las personas que están escuchándonos y que están, hermanos, queriendo aprender de la palabra del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al que vive y al que reina y el que ha de venir. Bendito sea y alabado Señor. Bueno, hermanos, damos inicio a este tiempo, un tiempo, hermanos, de reflexión. Vamos, hermanos, a ponernos al día con la palabra del Señor. Bendito Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos y te alabamos. Estamos, Señor, gozosos de estar nuevamente, Señor, en este lugar recibiendo tu palabra y que seas tú ministrando nuestra vida. Que seas tú cambiando, Señor, nuestro pensamiento y que sea como ríos de agua viva, como cascadas, Señor, a nuestro espíritu y que sea lleno, Señor, de tu presencia y podamos nosotros refrescarnos en tus aguas y poder nosotros ser llenos de tu presencia, Señor amado. Bendito seas, Señor. Amén, hermanos. Un tiempo, hermanos, de reflexión, un tiempo, hermanos, que vamos a estar glorificando al Señor, al Padre que está, hermanos, en los cielos, a nuestro Jesús que intercede por nosotros y al Espíritu, hermanos, que no nos desampara. Bendito el Señor. Hoy vamos a estar, hermanos, en el libro de Reyes, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a hacer, hermanos, una serie, 2 sesiones, las cuales, hermanos, el propósito es avanzar en la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el Primera de Reyes, capítulo 13. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. El capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Bet-el. Entonces, hermanos, sabemos que el pueblo santo, hermano, es Judá. Y la ciudad, hermanos, de nuestro Señor es Jerusalén. Gloria a Dios. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Bet-el. Este hombre del Señor recibió una palabra, acudió, hermanos, a la voluntad del Señor. Entonces dice que él llegó, hermanos, a Bet-el. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquí vemos, hermanos, un drama donde llega, hermanos, el siervo del Señor y se presenta, hermanos, a Bet-el. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. Dice, hermanos, que la palabra de que un hombre del Señor, un varón de Dios, hermanos, que era del pueblo de Dios, de Judá, hermanos, una persona del Señor es una persona que está en constante comunicación con el Señor. Por ejemplo, si tú eres una persona de Dios, estás siempre orando para ver qué te dice, para darle las gracias de todo y también en la palabra de Dios, que es la Biblia. El varón del Señor estaba siempre pendiente a cualquier, hermanos, palabra que el Señor le iba a dar. Imaginémonos que este hombre estaba en Judá
y estaba orando y estaba leyendo y estaba ayunando para poder discernir lo que el Señor, hermanos, le quería decir. Y este hombre, hermanos, recibió una palabra del Señor para que este hombre, hermanos, emprendiera un camino, hermanos, fuera del pueblo de Dios, que era Judá, que saliera, hermanos, y fuera a otro lugar. Entonces, este hombre se fue, hermanos, a Betel, dice la palabra del Señor. Y este hombre, hermanos, miramos el drama aquí, hermanos, en el versículo 1. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, no solamente, hermanos, escuchemos, sino imaginemos. Dice, por palabra de Jehová, y estando Jeroboam junto al altar, dice la palabra del Señor que él estaba quemando incienso. Jeroboam. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo. Esta es una palabra profética, hermanos, que le dio, hermanos, este hombre de Dios a esta persona que estaba, hermanos, adorando dioses, estaba quemando incienso, hermanos, mal influyendo a la gente y llevando a los hermanos en caminos de perdición. Pero dice, hermanos, la palabra de Dios en el versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Gloria a Dios. Imagínense qué poderoso, hermanos, esta palabra del Señor. Una profecía, hermanos, que vamos a estar tomando apunte. Dice, hermanos, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hombre llamado Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y en el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Este fue, hermanos, un cumplimiento del rey Josías. Este fue una palabra, hermanos, que le dio el varón de Dios a Jeroboam, un hombre idólatra, un rey, hermanos, que estaba en sus propios caminos y en sus propias decisiones. Pero Dios le mandó una palabra a este hombre para que este hombre supiera de que iba a venir un hombre, de que iba a quebrar las estatuas y iba a derribar los lugares altos, los lugares, hermanos, donde se practicaba la idolatría. Y dice, hermanos, el versículo 16, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y los sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlos conforme a la palabra. Entonces, hermanos, no solo fue, hermanos, un cumplimiento, sino que también fue, hermanos, una gran victoria para este rey, hermanos, que
Nosotros entendemos, hermanos, que nuestras victorias en el mundo solo son las victorias que le damos al Señor, para Dios. Pero este hombre, hermano, hacía las cosas, hermano, porque le venían del corazón. Josías, hermano, cumplía, hermano, las profecías porque era algo que de su corazón venía. Gloria a Dios. Y así, hermano, se cumple la profecía en el versículo 2. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que nacerá un hijo llamado Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23. Miren lo que dice. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Lo que hizo, hermanos, Josías fue, hermanos, una comunión entre todos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, porque en su corazón ya venía, hermanos, el servir al Señor. Comenzó a reinar de 8 años y reinó en Jerusalén 30 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Podemos, hermanos, nosotros tener una comunión con el Señor y permanecer nosotros fuertes por el poder del Espíritu Santo, negándonos, hermanos, a toda tentación que tengamos nosotros en el mundo. Nosotros vengamos a acercarnos al Señor. Muchos, hermanos, no fuimos inculcados la palabra desde niños. Conocimos, hermanos, el camino tras nuestros fracasos, pérdidas y malos caminos. Conocimos al Señor en su gran misericordia porque Él siempre nos ha hablado por medio, hermanos, de personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo. Dios las ha puesto en nuestro camino. Por eso nosotros hemos aprendido, hermanos, del Señor. Pero hay, hermanos, personas de que son inculcadas a como han sido, hermanos, personas responsables que han tomado la palabra de preparar a su hijo mientras sea pequeño y grande no se apartará. Como han sido personas responsables y han cumplido la palabra, han venido, hermanos, niños ya, hermanos, preparándose y, hermanos, grandemente, hermanos, han crecido espiritualmente. Hay personas que necesitamos tomar este consejo, hermanos, para que vengamos, hermanos, una generación de personas que adoren al Señor. Josías, dice la palabra del Señor, de que él comenzó a reinar, hermanos, a los 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Entonces tomemos apunte, hermanos. Comenzamos, hermanos, con el Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos con 2 libros a la misma vez. Segunda de Reyes, capítulo 22. Porque estamos hablando, hermanos, de un hombre del Señor que era de Judá. Y que él se fue a Betel. Y también de una profecía que iba a venir un hombre de la descendencia, hermanos, de David, y que iba a venir, hermanos, a cumplir unas profecías. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vayamos, hermanos, copiando. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Nuestros hermanos, nuestras descendencias, pongámosles nuestros hijos, ellos vienen a aprender lo que nosotros les enseñamos.
Si nosotros le enseñamos a hacer lo recto delante de Jehová, ellos van a procurar y van a sentirse ellos gozosos de hacer algo que a los padres le agrade, porque así son los hijos. Pero hermanos, si usted es una persona mal hablada, si usted es una persona sin vergüenza, entonces eso le va a inculcar usted al niño. Dice, todo el camino de Jehová, y anduvo en todo camino de David su padre. Una persona que es, hermanos, voluntariamente y esforzadamente en su casa, tiene la capacidad de llevar a sus familiares a los caminos del Señor. Josías no se apartó ni a derecha ni a izquierda, porque el camino del Señor, hermanos, es adelante, es adelante. El camino del Señor, hermanos, es recto, es siempre, hermanos, sin desviamiento. El versículo 3 en Segunda de Reyes, capítulo 22. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, esto fue un mandato del rey. Esto fue un mandato, hermanos, de una persona motivada, llena del Espíritu, que quería, hermanos, buscar del Señor siempre, haciendo siempre lo correcto, siempre, hermanos, en los pensamientos de una persona que quiere buscar del Señor, siempre, hermanos, van a hacer sus decisiones en el buen camino. Y dice, hermanos, el versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Había, hermanos, un sumo sacerdote Hilcías que él recogía, hermanos, el dinero que traían de la casa de Jehová, que los guardianes, hermanos, le daban, porque ellos estaban en la puerta de la casa de Jehová. Y le dice, hermanos, el rey, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que lo recoja todo por completo y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa de Jehová. Versículo 7. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiará, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, al hombre que era el mensajero, el que estaba llevando el mensaje del rey, y le dice Hilcías, he hallado el libro de la ley, llévaselo al rey. Y dice, hermanos, que Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero. Mira, hermanos, qué poderoso, que era un hombre, hermanos, que se preocupaba por la casa de Jehová. Porque, hermanos, en todos los templos, siempre, hermanos, tiene que ser prioridad, hermanos, la reconstrucción y, hermanos, las modificaciones que necesita la casa del Señor. Porque para eso, hermanos, son las ofrendas. Para eso, hermanos, se recoge en el alfolí,
que es, hermanos, la ofrenda voluntaria de las personas agradecidas para sillas, para lámparas, para pintura, para todas las cosas, hermanos, que se necesitan en la iglesia. Entonces era, hermanos, una palabra de que tenía Josías. Imagínense que él no tenía el libro de la ley todavía. Pero, hermanos, él sentía una necesidad de hacer las cosas bien con el Señor. Y una de las cosas, hermanos, que todo ser humano siente es querer, hermanos, apoyar la casa de Dios. Hay personas de que mandan su ofrenda a la iglesia. Hay personas de que llegan y voluntariamente, hermanos, bendicen al Señor. Esta voluntad, hermanos, nace en toda persona, en todo ser humano. Bendecir al Señor. Porque todos nosotros, hermanos, en nuestra vida sabemos de que Dios nos bendice. Todos sabemos de que Dios nos bendice en salud, en trabajo, en fortaleza, y entonces tenemos ese deseo de querer, hermanos, bendecir al Señor porque Él es grande y poderoso. Pero Él no tenía, hermanos, todavía el libro de la ley. Y dice, hermanos, que cuando Él mandó hacer, hermanos, una obra buena, Él mandó, hermanos, a que el sumo sacerdote, hermano, recogiera todo el dinero y lo pusiera en obra. Dice, hermanos, que haciendo esa obra buena, dice que se le fue entregado el libro de la ley. Porque, hermanos, si usted, hermano, está consciente de que del Señor viene la fortaleza, viene la vida y la salud, y usted, hermano, trata de hacer un bien con la fortaleza que Dios le da, Dios le va a dirigir el camino a la buena obra. Dios le va a dar, hermanos, un nuevo camino, y este fue un nuevo camino para Josías, porque a través de seguir, hermanos, la voluntad de su corazón, el discernimiento del Espíritu que nos lleva, hermanos, a nuevos caminos, este hombre, hermano, recibió un nuevo camino. Y qué precioso, hermano, es recibir un camino diferente, dejando, hermanos, las voluntades del mundo. Porque tenemos voluntades, nosotros podemos, hermanos, poner nuestra mente en el trabajo, poner nuestra mente en nuestros planes, poner nuestra mente en nuestra relación familiar, en nuestra relación de pareja. Podemos poner, hermanos, nuestra mente en el mundo. Pero el mundo nos va a dar direcciones, hermanos, que son direcciones propias, personales. Pero ¿qué hay cuando yo pienso en algo que es para el Señor? Cuando yo pienso, hermanos, en que mi voluntad, en algo, hermanos, en un proyecto, en Dios, en cómo, hermanos, tratar de ayudar al prójimo o bendecir la casa del Señor, espiritualmente, hermanos, yo voy a recibir un camino que es, hermanos, diferente, un camino espiritual. Ya no es un camino, hermanos, a mi voluntad egoísta, porque ya es un camino, hermanos, pensando en el Señor, en tratar de agradar al Señor. Recibimos nuevos caminos. Y el Señor, hermanos, nos da nuevas direcciones cuando nosotros nos acordamos de Él, porque estamos pensando en Él. Y, hermanos, dice que asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó a Safán delante del rey. Imagínense, hermanos, el Señor le dio, hermanos, la ley, el libro de la ley. Iba a ser un camino, hermanos, que él iba, hermanos, a deleitarse, que él iba, hermanos, a poner en cuenta su vida, que él iba a ver los errores, que él iba, hermanos, a tratar de hablarle a los demás.
Porque eso es lo que hace, hermanos, la palabra del Señor. Nos hace ver los errores y nos hace, hermanos, tratar de ser más prudentes y tratar, hermanos, de ayudar a los demás. Entonces dice, hermanos, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicán Safán, Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme todo lo que nos fue escrito. Porque, hermanos, cuando nos apartamos de la palabra, por ejemplo, últimamente en estos tiempos, este tiempo no tuviera así tan pervertido, tan corrupto, tan falta de amor, y no tuviera, hermanos, tan delincuencialmente, si no hubiese sido de que la palabra, hermanos, se ha apartado totalmente. Dice, hermanos, que aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13, id y preguntando a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro. Porque ¿cómo podemos nosotros saber si estamos bien o estamos mal? ¿Cómo podemos conocer los tiempos si no está la palabra, hermanos, dándonos la dirección y la precaución? En el libro de Reyes, hermanos, capítulo 13, el varón de Dios que estaba, hermanos, dando la profecía, hermanos, de este hombre llamado Josías, dice, hermanos, de que este hombre vendría, hermanos, de la casa de David, el cual sacrificará, hermanos, sobre ti a los sacerdotes a los lugares altos. Este hombre ya vendría, hermanos, cambiando el tiempo, cambiando, hermanos, la manera de vivir, porque este hombre ya vendría, hermanos, pensando espiritualmente, ya no venía pensando carnalmente. Dice el versículo 3: en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Mira, hermanos, qué poderoso. El Señor dio una profecía, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 4: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar Bet-El, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Porque este hombre, hermanos, con valor, este hombre sin temor, hermanos, se acercó a donde estaba el rey. Y fue un hombre, hermanos, que cualquier persona puede decir que es cualquier persona, es cualquier cosa. Porque no saben, hermanos, dónde está su corazón. Si tu corazón está en la palabra del Señor y en el Señor, buscando de Dios, tú puedes hablarle al presidente si es posible, porque el que manda es el Señor. Y cuando vienes tú y le dices al presidente: así dice el Señor, proféticamente en la Biblia habló de un hombre de que vino de Bet-El, que vino desde el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, hermanos, simbólicamente es los que están en la iglesia. Los que están en la iglesia son el pueblo de Dios.
Entonces puede venir una persona del pueblo de Dios y le puede decir al mismo presidente: he aquí que el Señor me ha mandado para darte una palabra. Dice que el Señor ha visto tu mal proceder, ha visto de que has jugado con su palabra y que también has oprimido a su pueblo. Ahora sí, te dice el Señor, será quitado tu gobierno y os será dado a otra persona. Entonces, esta palabra tú la puedes dar a un presidente, a una persona que sea el jefe de la policía, a una persona. Tú no tienes que tener miedo si el Señor te manda. El Señor te manda a dar una palabra, que vayas al jefe de las policías. Así dice el Señor. La cárcel se ha hecho para mantener la ley y el orden. Tenemos que sujetarnos a la autoridad, pero el Señor ha visto cómo golpean a los presos en este distrito. El Señor ha visto que abusan del pueblo. Entonces, viene una persona de Dios llena del Espíritu y se pone en mero distrito, en mero gobierno, en mero lugar y da una palabra. Es una palabra que va, hermanos, a predicar. Es una palabra, hermanos, que va a darle una gran palabra a una persona. Un cristiano no tiene, hermanos, miedo porque está con el Espíritu Santo. Esta persona le dio una palabra a Jeroboam. Hermanos, le dijo que le prendieran. Prendieran quiere decir que lo arrestaran. Pero este hombre no decía: si yo doy mi vida por el Señor, si el Señor me mandó para acá, si yo soy un cristiano y mi propósito está en dar esta palabra, pues que se haga la voluntad del Señor. Yo vengo a cumplir lo que el Señor me manda. Jeroboam dice: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Qué poderosa, hermanos, esta palabra, porque nos enseña de que el Señor es el que nos va a proteger. Nosotros, hermanos, somos instrumentos, vamos donde el Señor nos quiere tener y hablamos lo que el Señor nos dice por medio de la palabra. Y aquel, hermano, que se levante en contra de los hijos del Señor va a tener, hermanos, una gran lección de que en este mundo puedes tener un nivel alto, ya sea en trabajo, puede ser que sea gobernante, presidente, pero cuando el Señor manda una palabra, hermanos, que quiere que tú la recibas y tú atentes con esa persona, el Señor se va a levantar contra ti y puede hacer, hermanos, que se te seque la mano, porque no puedes levantar la mano a los hijos del Señor, porque los hijos del Señor estamos protegidos por el Señor. Entonces dice que se le secó la mano y él no la podía enderezar, porque nosotros, hermanos, nos movemos por el Señor. Nosotros estamos en sus raíces, por lo tanto, nosotros, hermanos, somos verdes porque estamos en las raíces de Él. Hermanos, somos como árboles que estamos, hermanos, llenos de fortaleza y tenemos las ramas verdes y raíces porque el Señor, hermanos, es el que nos sustenta. Si nosotros, hermanos, nos separamos de la vid, somos, hermanos, como hojas secas que se caen y se pierden, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que aunque nosotros tengamos algún lugar, algún cargo, nosotros, hermanos, sin el Señor no somos nada. Gloria al Señor. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado la palabra. El altar se rompió. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios:
Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Porque este varón, hermanos, entendió de que él era una palabra del Señor que iba a entregar. Pero más antes comprendía de que el Señor daba tiempo de que las personas se arrepintiesen. Cuando esta persona, hermanos, comenzó a entender de que era Dios que le estaba hablando, ya le comenzó a decir: dile a tu Dios que me restaure la mano. Esta persona, hermano, oró al Señor sin ningún remordimiento, sin ningún, hermano, amargura, y también, hermano, lo perdonó. Cuando este hombre del Señor oró al Señor, la palabra entró, hermanos, en el cielo, y esta persona fue restaurada. Además, hermanos, de que fuera una persona mala, además de que fuera una persona idólatra, esta persona, hermanos, recibió una restauración. Y dice, hermanos, que el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Porque el Señor, hermanos, le había dado una manera, hermanos, de entender cómo Él llegaría por un camino. Así nosotros llegamos a ciertos lugares por un camino que el Señor nos preparó. Y nosotros llegamos a ciertos lugares donde hay personas de que no imaginábamos que las encontraríamos. Pero es por la dirección que nosotros tenemos de parte del Señor. El Señor prepara los caminos, prepara, hermanos, la gente, y nosotros, hermanos, voluntariamente nos preparamos para nosotros ser las que les damos las palabras, y el Señor cambia los caminos. El Señor cambia los caminos de las personas, pero si nosotros, hermanos, estamos en caminos equivocados, nosotros nos perdemos. Porque lámpara es a sus pies y lumbrera mi camino. Porque llegaré al lugar a donde Él me pondrá, porque Él será mi lámpara. Y la lámpara, hermanos, que yo tendré, podrá, hermanos, enseñar el buen camino a la persona que está en tinieblas. Porque el Señor, hermanos, así lo ha dicho en su palabra. Dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Porque, hermanos, el mundo ofrecería cualquier cosa para que los hijos del Señor quiten su mente en las cosas de Dios y la pongan en el mundo. Pero, hermanos, el Señor nos enseña, hermanos, a través de la palabra, de que puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, así que no te sientas preocupado si no tienes nada. No te sientas preocupado si vives con el pan de cada día. Siéntate gozoso, porque el Señor no te ha dado motivos para que pongas tu mente en el mundo, sino Dios te ha dado motivos para que pongas tu fe en Él. Poniendo tu fe en el Señor va a hacer milagros contigo. Ni comer pan, ni beber agua en otro lugar. Porque el pan, hermanos, que podemos recibir de cualquier otra persona, lo recibimos con la esperanza, hermanos, de esa persona que recibieran algo de parte de nosotros. Mas, sin embargo, la palabra dice, hermanos, que es mejor dar que recibir.
nosotros, hermanos, le damos la palabra a una persona que sabemos, hermanos, que esa persona la va a recibir. Nos esperamos en Dios que esa palabra crezca como semilla, hermano, buen plantada, a donde nuestro Señor la fructifica y la, hermanos, la bendice. El Señor le dijo, hermanos, que no bebiera agua, que no comiera, ni mucho menos si viniera por el mismo camino. Porque el camino, hermanos, donde nosotros vamos pasando, ¿no has dado cuenta de que en veces le damos una palabra a una persona y después, hermanos, esa persona no quiere hablarnos? Se hace enemiga de nosotros. Le estorba en veces lo que le decimos, porque hay personas de que están en la oscuridad y que nosotros, hermanos, le damos un resplandor con la palabra del Señor y estas personas, hermanos, no quieren a volvernos a ver. Pero solamente, hermano, la constancia en la misma persona con la palabra del Señor va a poder lograr de que la persona entienda de que es necesario que venga a los caminos. Es necesario. Pero nosotros, hermanos, vamos a estar, hermanos, en la perseverancia, hermanos, en el lugar donde el Señor nos ponga, cuando el Señor, hermanos, nos llene de propósitos en el lugar a donde nosotros vamos a estar. Gloria al Señor. Diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Bet-el. Esta palabra, hermanos, de este hombre que fue a dar un mensaje del Señor, un mensaje, hermano, a donde proféticamente se fue establecido en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Este hombre, hermano, tuvo el valor, hermano, de dar una palabra de parte del Señor, porque este hombre, hermano, tenía una comunión con el Señor y también leía, hermanos, la palabra. Este hombre fue tocado en espíritu y sin pensarlo fue a dar la palabra. Si esta persona, hermanos, no tuviese encomendada al Señor, no tuviera, hermanos, en la perseverancia y en la comunicación, hermanos, ¿qué fuera de este hombre, hermanos, si este hombre fuese ido a predicarle, hermanos, a este rey? Este hombre hubiese sido muerto, lo hubiesen matado. Pero, hermanos, nosotros, hermanos, confiamos que donde nosotros vayamos, nosotros tengamos la protección del Señor. En veces, hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que darlo todo por el Señor. Hay muchas personas que han muerto, hermanos, predicando la palabra. No es porque el Señor no haya querido ayudarles o no haya querido, hermanos, protegerlos, sino, hermanos, porque el mundo está totalmente perdido y Jesús mismo dijo, os serán enviados como ovejas entre medio de lobos. Y una oveja, hermano, entre medio de lobos está propenso de que esa oveja muera para ser devorada por los lobos. Y en muchos países, hermanos, se ha visto cómo matan a los cristianos. Pero, hermanos, no es porque el Señor los haya abandonado, ni mucho menos porque no los haya querido, hermanos, ayudar, sino, hermanos, porque ellos han cumplido su propósito. Y ellos hoy están, hermanos, en la presencia del Señor. Están gozosos de haber dado la vida por el Señor, porque ellos han entendido de que el Señor dio la vida por ellos. Y, hermanos, la misma palabra nos dice, ¿qué persona daría la vida por una persona mala? Pueden haber algunos que den la vida por alguna persona buena. Pueden haber algunas personas de que digan, yo voy a dar mi vida porque esa persona es buena, esa persona es honesta y también esa persona es un hijo de Dios. Pueden haber personas que digan eso, pero, hermanos, Dios, Jesús, dio la vida por los malos. Dios, hermanos, dio su vida por personas de que estaban perdidas en el mundo para darle una segunda oportunidad. Entonces, hermanos,
podemos estar conscientes y seguros de que si el Señor dio la vida por nosotros, hay muchas personas que han dado su vida por Jesús. Y eso, hermano, es una gran palabra para nosotros. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado. Estamos hablando del profeta, de que el profeta se había ido por un lugar, pero dice, hermano, en el versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual, hermano, este hombre recibió la noticia de que había venido un hombre de Dios y que había dado una gran palabra y que le habían dicho todo lo que habían hecho. ¿Y por dónde se fue? Y dice la palabra que la gente le dijo dónde se fue. El versículo 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Versículo 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió: no podré volver contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Gloria a Dios. Dice, hermanos, que el otro le engañó. El otro dice que vino con mentiras. Dice el versículo 18, y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló diciendo por palabras de Jehová. Entonces, hermanos, este hombre fue engañado por una persona. Dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque, hermanos, si Dios nos da una palabra esta mañana, esa mañana tiene que ser de nosotros esa palabra. Pero saliendo de nuestra casa, que una persona nos diga algo, le creemos más a la persona que lo que nos dijo Dios en la casa. Dios le había dado una palabra a este hombre, que fuera y que no volviese por el mismo lugar ni que comiese pan. Pero dice, hermanos, la palabra de que este hombre fue, hermanos, engañado. En veces, hermanos, no podemos creerle a las personas que nos digan: sí, yo soy cristiano también, pero no sabemos si tiene una comunión con el Señor. No sabemos si engaña a su mujer. No sabemos si va a la iglesia y está echándole el ojo a la hermana. No sabemos, hermanos, si este hombre dice: sí, yo soy cristiano, pero no sabemos si tiene un devocional con Dios, si tiene esa necesidad de hablarle a alguien del Señor, o es una persona de que fácilmente se enoja.
o es una persona, hermanos, que no está bien. Entonces no podemos, hermanos, nosotros dejarnos engañar del hombre. Dice, hermanos, la palabra que debemos de escudriñar la Biblia. Y la Biblia, hermanos, nos va a enseñar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros, hermanos, dejamos que la gente venga y nos comience a decir, la Biblia dice en tal libro, la Biblia dice que de esta manera, y hermanos, nosotros no hemos leído la Biblia, vamos a ser engañados por estas personas de que no saben la Biblia, no han leído la Biblia y barajan la Biblia a su manera. Recordemos que nuestra naturaleza es engañosa más que todas las cosas, dice Jeremías. Y también nosotros tenemos, hermanos, maneras abominables en contra del Espíritu, porque estamos en la carne. En veces hasta nosotros mismos nos traicionamos, nos engañamos para que nosotros no trabajemos. Aquí estamos mejor en la casa, o quizás ya no te sirve esa mujer que tienes, ya está gorda, fea, ya está vieja, y de esta manera nosotros abandonamos a la persona que estamos casados y venimos a buscar otras personas. Nuestra propia naturaleza nos engaña para ir en contra del Espíritu, de las cosas de Dios, y ir en contra de las voluntades y necesidades personales. Pero, hermanos, si nosotros, hermanos, vendríamos cada vez a la palabra, cada vez que nos hablen de Dios, vendríamos a estudiar, a asegurarnos que es cierto, entonces somos personas prudentes. Pero, hermanos, hermanos, una manera de que es típico en estos tiempos, de que una persona le dice a otra persona, mira, yo soy tu hermano, si yo estoy yendo a una iglesia, préstame 2,000, y después, hermano, se le roban los reales, porque estás confiando en el hombre, no estás confiando, hermano, no estás confiando en la palabra. Gloria a Dios. El Señor, hermano, el Señor conoce los corazones. Y también hay personas, hermanos, que usan el santo nombre del Señor. Dios lo dice, hermanos, en sus mandatos. No uséis el nombre del Señor en vano, para vuestras conveniencias. Es malo, hermano. Hay mucha gente que está condenada por usar el nombre del Señor para todo. Yo soy el siervo del Señor. Ayúdenme, bendíganme para la obra. Y mentira, hermano. Yo soy siervo del Señor. Y hermanos, andan mal. Entonces, hermanos, el pobre profeta fue engañado por este viejo profeta. Dice que era un viejo profeta. Que si era, hermanos, un viejo profeta de Bet-El, entonces, si no, ¿por qué no lo llamó Dios a él para que profetizara, hermano, y le fuera a hablar a ese rey Jeroboam que estaba mal? Sino, hermanos, de que Dios sacó de Judá para que viniera a predicar aquí a Bet-El. Y el viejo profeta que estaba en Bet-El ni cuenta se daba, hermanos, de las necesidades del pueblo, ni mucho menos de la voluntad del Señor. Porque, hermanos, vivía más en la carne, vivía más en las preocupaciones del mundo, en su negocio. Mientras, hermanos, que el hombre de Dios de Judá vivía en la palabra y vivía, hermanos, en la meditación. Y él entendió, hermanos, la necesidad que estaba pasando este pueblo. Entonces, hermanos, aquel hermano se vino a predicar sin miedo. Y este hombre de Bet-El no tenía, hermanos, la voluntad, ni mucho menos iba a querer ir a dar su vida por el Señor. Hermanos, si una persona que no busca al Señor
sabe que está la necesidad y no va a predicar, es porque no está interesado, hermano, en las almas del Señor, ni mucho menos, hermano, va a dar su vida por alguien. El versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, el mismo profeta le habló, y dice, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león. Imagínense, hermano, después de que el pobre comió, hermano, el mismo hermano le preparó, hermano, el asno y que se fuera. Y dice, hermano, que yéndose, cuando iba el pobre, hermano, profeta ahí, hermano, afligido, porque si le servimos, hermanos, al Señor, cualquier cosa de que nosotros hagamos, nos vamos a sentir tristes. Porque ahí estamos perseverando y de repente fallamos. Hermano, nuestro espíritu nos desmoralizamos, hermano. Ya no queremos ser los mismos que somos porque estamos destruidos, porque le fallamos al Señor. No sé si a usted le ha pasado, si usted es cristiano de verdad y usted está perseverando y de repente, ¡pum!, le roba a alguien voluntariamente, o hermano, acaba otro hermano ahí por no sujetar su lengua. Entonces usted, toda la voluntad y la fuerza que tenía, que acostumbraba a vivir, ya esta fuerza ya no la tiene, ya, porque como falló, ya su espíritu está bien triste, hermano, y solo el Señor trae el consuelo. Pero, hermano, este hombre salió, hermano, porque el otro hermanito le preparó, hermanos, el asno, se lo ensilló y que se fuera. Y cuando ya se iba, hermano, dice la palabra que le topó un león en el camino y lo mató. Ay, hermano, porque muchas veces, hermano, nosotros nos encontramos al mismo diablo, hermano, y nos mata en el camino. Porque dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Mira lo que le dijo, hermano, el Señor en el versículo 21. Y clamó al varón diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde. ¿Por qué, hermanos, nosotros nos devora el león? Porque hemos sido, hermanos, rebeldes. Y porque no hemos andado en el mandato del Señor. Por eso viene el león y nos devora. Porque el diablo anda como león rugiente. Entonces, mientras los que permanecemos, hermanos, bajo la sombra del Altísimo, moraremos, hermanos, confiados, porque el Señor, hermanos, nos va a proteger. Y dice que le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Imagínense, hermanos, que el león no mató al asno, sino que solo lo mató a él. Y hermanos, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león estaba junto al cuerpo. Y vieron y lo dejaron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba.
Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino que dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Imagínense que después, hermanos, que los propios hermanos te hacen caer, porque son los hermanos que te hacen caer. Porque, por ejemplo, viene un hermano y te comienza a ofender. Pero como él sabe que tú eres cristiano, entonces él sabe que tú no le vas a contestar. O viene, hermano, y te presta, pero como sabe que tú eres cristiano, sabe que tú no le puedes decir nada, más que simplemente puedes orar por él. Entonces, cuando vienen, hermanos, y te hacen y te logran hacer caer, entonces ellos mismos vienen y dicen, y era cristiano, mira, y mira cómo me levantó, y mira cómo me vino a decir, y los mismos cristianos que te hacen caer son los que después quedan hablando de vos. Porque ¿qué hizo este profeta? Después que lo llamó, le dijo con mentiras de que un ángel le había dicho de que lo llamara, que viniera a comer. Después que lo hizo caer con mentiras, después que lo mataron por él, después estaba diciendo de que el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Señor. Por tanto, Jehová le ha entregado a un león. Hermano, qué barbaridad, hermano. Dice, hermano, la palabra, ay de aquel que haga caer a mi hijo, porque mejor fuera que se amarrara un mecate en el cuello y se tirara al río. Porque la ira del Señor, hermano, va a venir para esas personas que son buenos a hacer caer a los hijos del Señor. Porque, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos la gravedad y la capacidad, hermanos, que el Señor nos ha dado para decir, no voy a molestar a ese hombre del Señor. Aprendamos, hermanos. Y dice, y se fue y habló a sus hijos y les dijo, ensillame un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. No había comido el cuerpo ni dañado al asno. Un león te va a agarrar, te va a matar, te va a arrancar el pie. Un león te va a agarrar y te va a arrancar el brazo, te va a rasguñar. Pero este león dice que no, solo lo mató, pero no le hizo nada más. Ni Alá tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entérrenme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Gloria al Señor. Imagínense, hermano. Este hombre sabía que ese hombre era de Dios y quería que lo enterraran junto con él. Ay, Dios, tantas cosas, hermanos, que se miran, ¿verdad? Nosotros podemos aprender de la palabra de Dios muchas cosas, hermanos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas y contra todas las casas de los lugares altos están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes
de los lugares altos entre los pueblos, y a quien quería lo consagraba para que fuese a los sacerdotes de los lugares altos. Bueno, decía el profeta de que lo sepultaran con el hombre de Dios, porque el hombre de Dios había una profecía de que era, mire lo que decía: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de Jehová nacerá Josías. Aquel día dio una señal de que he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y también, hermanos, profetizó este varón de Dios de que en el versículo 2, y sobre ti quemará huesos de hombre. Gloria a Dios. Entonces, este profeta sabía de que iba a venir esa profecía y hasta sus huesos los iban a quemar. Pero él dijo, entiérrenme aquí, porque sabía que iba a venir esa profecía, iban a quemar sus huesos también. Pero dice, hermanos, la palabra de que ni aún con todo lo que pasó, ni aún que vino este hombre desde Judá y le predicó y le dijo, hermanos, que iba a llegar el día donde el Señor, hermanos, iba a cumplir su palabra, y miró, hermanos, que la mano se le secó y a la misma vez se le restauró. Ni aún así, hermanos, este hombre cambió. Ni aún así Jeroboam dejó de hacer lo malo delante del Señor, dice la palabra. Y, hermanos, y siguió, hermanos, poniendo, hermanos, al pueblo a que quemara incienso, a que adorara a otros dioses. Y, hermanos, Jerusalén, hermanos, se volvió un pueblo, hermanos, una ciudad corrupta, abominable, porque este rey Jeroboam los estaba llevando al pecado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí tenemos la primera sesión, hermanos, que es de los reyes. Vamos a estar, hermanos, en este estudio, hermanos, que es de mucho aprendizaje. Comenzamos desde Primera de Reyes, en la profecía de este varón de Dios, porque vamos a dar un seguimiento, hermanos, a donde nuestro propósito está comprender y aprender más de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Esta es la primera parte, hermanos, de la reedificación y reconstrucción del templo. Gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a orar, hermanos, por esta preciosa palabra. Hemos sido bendecidos, hermanos, porque el Señor ha puesto, hermanos, su bendición en nuestras vidas. Este día, hermanos, es diferente porque ya lo llevamos, hermanos, con el pensamiento de que es, hermanos, la palabra de Dios. Damos gracias al Padre Celestial también porque Él nos ha dirigido y hemos, hermanos, leído la palabra. Bendito Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, porque tú has sido grande, Señor, en nuestras vidas. Y hemos sido, Señor, personas que hemos recibido tu bendición. Pedimos, Señor, que seas tú dándonos fuerzas, Padre, para seguir adelante, para seguir aprendiendo, para que seas tú dándonos fortaleza y para que tú, Señor, nos bendiga, Señor, y estemos, Señor, confiados en tu presencia. Bendito sea el Señor por este tiempo de reflexión. Hoy estamos aprendiendo y el Señor está en nosotros, porque donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Dios los bendiga.